¡Ya va a empezar! ¡Corre, corre! ¿De dónde vienen estas dos hermanas? Conocí a las predicadoras en internet. Las oí dar un sermón en otra aldea. Fue muy edificante. Muchas Hay que prestar personas. mucha atención. ¡Hola! Los humanos que Dios creó al inicio no tenían pecado. Después de que Satanás los sedujo, comenzaron a alejarse de Dios. Satanás los corrompió y ellos gradualmente empezaron a vivir en pecado y a convertirse en los esclavos de Satanás. Para salvarlos del poder de Satanás, después de que Dios los sacara de Egipto, dictó leyes para ellos. Sí. ¿Cómo? No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Amén. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche Están hasta la entrando en mañana muchos detalles. y demás. Sí, gracias a Dios. Estas leyes les decían claramente a las personas lo que podían o no podían hacer. Advertían a las personas sobre qué senda deberían seguir y qué reglas cumplir. Y les enseñaban lo que estaba bien y lo que estaba mal. Al dictar estas leyes, Dios también les dejó claro qué era el pecado y qué acciones eran pecaminosas. Con estas leyes como su patrón de medida, el comportamiento de las personas estaba limitado y regulado al máximo. La gente ya no era incivilizada e ignorante como lo había sido en el pasado. Y empezó a atenerse a las leyes, a llamar a Dios por el nombre de Jehová, a adorar a Jehová y a observar el Sabbat. Aquellos que vulneraban las leyes y no se atenían a ellas eran castigados en consecuencia. Y así es como Ahora pasó. entiendo. Dios también dictó leyes sobre temas como la comida, la ropa, el alojamiento y el transporte en la vida diaria de la gente. Como, de entre los animales todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y rumia, este comeréis. Tampoco rebusques en tus viñas, ni recojas de tu huerto las uvas caídas. Las dejarás para el pobre y el forastero. Yo soy Jehová, tu Dios. Amén. No cortaréis en forma circular vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. Vaya, cuánto detalle. Creo que hay más de 600 de estas leyes. Son Al principio, la gente era muy ignorante. Si Dios no hubiera dictado esas leyes, no habrían entendido siquiera las más básicas. Sí. Con el precepto de las leyes de Dios, la vida cotidiana de las personas ya no era un caos desordenado. En cambio, tenían objetivos y un enfoque claros. Sí. Mientras vivía bajo las leyes que estableció Dios, la gente se volvió más educada de manera evidente. Y había orden en la vida cotidiana de la humanidad. Amén. El dictado de estas leyes aportó a la gente criterios claros para la moral social y les enseñó cómo vivir. Oh. Esta humanidad ya no era la que Satanás tentó, corrompió y esclavizó a conciencia, y que carecía de capacidad alguna para resistirse a Satanás. En cambio, era una humanidad que podía atenerse proactivamente a las leyes de Dios, adorar a Jehová Dios y vivir según la ley conforme a los métodos que Jehová le había enseñado. Esta fue la primera etapa de la obra de Dios en el ser humano y la obra de la era de la ley. Oh, yo sé. Esta es la obra de la era de la ley. La obra de la era de la ley, jamás lo había oído. Yo sí, ya oí estas cosas antes. Están todas en la Biblia. La obra de la era de la ley regulaba el comportamiento de las personas, daba orden a su vida cotidiana. Pero éstas todavía no se habían despojado del pecado. Por tanto, obligados por su naturaleza pecaminosa, la gente vulneraba las leyes constantemente y las leyes la condenaban constantemente. Vivía en peligro constante de que las leyes de Dios la sentenciaran a muerte. Y la humanidad enfrentó el riesgo de la destrucción. Sí. La humanidad no solo no podía continuar viviendo según la ley de manera ordenada,
sino que además se enfrentaba a una realidad en la que Satanás la volviera a raptar y a esclavizar por completo. Por lo que, basado en las necesidades de la humanidad, Dios decidió salvar a la gente del pecado. Propiciar que se despojaran de las limitaciones del pecado y ya no se enfrentaran al riesgo de que Satanás las esclavizara. Por tanto, Dios se vistió de carne y vino por primera vez entre la humanidad. Y lo crucificaron en esta forma carnal en lugar de la humanidad, como una ofrenda por el pecado para el ser humano. Salvó a la humanidad de la cruz, es decir, del pecado. Desde entonces, la gente se redimió debido a que Dios se hizo carne y actuó como una ofrenda por el pecado para ellos. Se les perdonaron sus pecados. Eran aptos para acudir directamente ante Dios. Y Satanás ya no los acusaba ni esclavizaba. A partir de ese punto, la humanidad se libró de las leyes de Dios y ya no se enfrentaba al riesgo de que esas leyes la sentenciaran a muerte. En cambio, la sangre del Señor Jesús redimió a las personas. Y también disfrutaron de abundante gracia después de que sus pecados fueran perdonados. Era la segunda etapa de obra que Dios llevó a cabo tras la era de la ley. La obra de la era de la gracia. Así es como pasó. Tío, entonces el Señor Jesús estaba haciendo la obra de la era de la gracia. Durante la era de la gracia, Dios vino y obró entre la humanidad en la forma de un hijo del hombre normal. Y sin embargo, las personas disfrutaron de abundante gracia de Él, algo que no habían experimentado durante la era de la ley. Amén. Por ejemplo, Dios alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Trajo a gente de entre los muertos. Ayudó a caminar a los paralíticos. Y curó a los leprosos. Así es, ayudó a los ciegos a ver y a los mudos a hablar. Curó las enfermedades de mucha gente. Así es. En esa era, la gente disfrutaba de bendiciones, de gracia y de una protección de Dios que nunca antes habían experimentado. Y por la sangre del Señor Jesús, la gente ya no estaba atada ni acusada por sus pecados. En cambio, gracias a la redención de Dios, la gente era apta para acudir ante Dios, para encontrarse cara a cara con Él, para orar e invocar a Dios. Y ya no necesitaba que otros hicieran de intermediarios. La relación entre Dios y el hombre se acercó un paso más. Amén. Y los pecados del hombre ya no fueron un obstáculo para su cercanía con Dios. Con la sangre y gracia del Señor Jesús, la gente era completamente apta para acudir ante Dios. Y su relación mejoró y dio un paso adelante. Amén. Amén. El amor del Señor es maravilloso. Tienes razón, estamos bendecidos. Aunque se crucificó al Señor Jesús como una ofrenda por el pecado para el ser humano, de modo que se le redimió, este no se había despojado de su naturaleza pecaminosa. La gente vivía aún vinculada al pecado. Todavía era capaz de resistirse a Dios y rebelarse contra Él. Por tanto, aunque había disfrutado de mucha gracia de Dios y sus pecados se le habían perdonado, la gente todavía no sabía cómo temer a Dios y evitar el mal, ni cómo seguir el camino de Dios. Por muy piadosas, pacientes y amorosas que parecieran, la raíz y la esencia de ellos resistiéndose a Dios permanecía completamente intacta. Y carecían de la senda y la capacidad para despojarse del pecado. Vivían en un círculo vicioso de pecar durante el día y confesar sus pecados por la noche, sin una senda a seguir. Sí, así eran las cosas. Todavía peor, sabían muy bien qué era el pecado y qué era rebelarse contra Dios, pero no podían evitar hacer estas cosas. Todavía habitaban en ellos y sufrían una miseria indecible. La raíz de todos estos problemas era su naturaleza pecaminosa, es decir, la causa eran las actitudes corruptas de las personas. Entonces era por la naturaleza pecaminosa. Por lo de la tanto, gente. para poder resolver la naturaleza pecaminosa de la gente, es necesario abordar sus actitudes corruptas. El modo más directo de atacar las actitudes corruptas de la gente es purificarlas. Una vez que se limpien y se desechen todas las actitudes corruptas de la gente, su naturaleza pecaminosa se resolverá de raíz. Esta línea es muy clara. Por supuesto,
el problema de que se resistan y rebelen contra Dios queda entonces resuelto. La gente se encontraba con estos problemas en la era de la gracia. Y eran los problemas que la humanidad necesitaba resolver. A partir de las necesidades de la humanidad, después de la era de la gracia, Dios ha empezado su obra de la próxima era. ¿La próxima era? Como la obra de esta era tiene como fin resolver la naturaleza pecaminosa del ser humano y purificar las actitudes corruptas de la gente, la humanidad necesita que Dios haga otra etapa de obra. Esta etapa de obra ya no consiste en dictar leyes, ni en darle a la gente abundante gracia. Es la obra de castigo y juicio. Y solo la obra de castigo y juicio puede deshacerse de la naturaleza pecaminosa del ser humano, resolver las actitudes corruptas de la gente y solucionar desde la raíz el problema de que Satanás esclavice a la gente después de someterse a su seducción debido a su ignorancia. Solo esta obra puede ganar por completo a la humanidad y completar el plan de gestión de 6,000 años de Dios. La era de esta obra se llama la era del reino. Entonces también hay una era del reino. La obra de Dios está avanzando. Parece que tenemos esperanzas de despojarnos del pecado. Sí. Esta es una etapa de la obra que sigue a la era de la ley y la era de la gracia. Por tanto, lo que necesita la humanidad no son muchas leyes y abundante gracia, sino diversas verdades que provienen de Dios. En estas verdades se incluyen verdades sobre desenmascarar y conocer la esencia de las actitudes corruptas del ser humano. Verdades sobre cómo las personas se someten a Dios. Verdades sobre cómo la gente adora a Dios. Verdades sobre cómo ser un ser creado adecuado. Verdades sobre cómo evitar el mal. Verdades sobre cómo caminar por la senda correcta en la vida y otras tantas. La palabra manifestada en carne es un libro que contiene todas las verdades que Dios ha expresado en la era del reino para salvar al hombre de las actitudes corruptas. Las palabras de Dios son abundantes, son la verdad. Pueden convertirse del todo en la vida de alguien y guiarlo a la senda correcta. Amén. Amén. Es un libro muy grueso. Este es el volumen 1. ¿Hay un segundo volumen? Seguro que sí. ¿Cuántos volúmenes son? Creo que son 6. Dios habla en este libro a la humanidad a través de diversos medios. Cuando habla, a veces Él adopta una postura humana y a veces adopta una postura divina. Y otras veces Él habla desde la perspectiva de una tercera persona. Sus palabras incluyen exhortaciones, recordatorios, advertencias y palabras de consuelo. Claro, hay también palabras de reproche, desenmascaramiento, castigo y juicio, condena y cosas así. Le hable como le hable Dios al ser humano, Él proporciona la verdad, el camino y la vida al ser humano a través de sus propios medios. Amén. Todas estas palabras que ahora expresa Dios cumplen las que dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. También Gracias, Señor. cumplen la profecía del Apocalipsis. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Amén.